que Dios nos está ofrendando, saludándolos a todos sus mercedes. Muy grato contar con vuestra compañía por los distintos puntos de conexión. Gratísimas dando a nuestros Padres omnipotentes por la vida, por la salud y por la sabiduría que ofrendan día a día en este sacro lugar y también en todos los lugares de la esfera, invitándoles a sus mercedes para que se vayan conectando, para que interactúen y hagan porcel de este panel de sabiduría que está al cargo del venerable maestro Pitagedol. Así que sus mercedes Hermagdus quedan muy invitados para que se vayan contonizando, para que se reporten y para que hagan porcel de este panel en esta hermosa tarde, para que aprendamos de la sabiduría de estos Hermagdus con las preguntas que se van a llevar a efecto. Entonces sus mercedes ahí en sus actividades, en sus sitios de labor, en sus hogares y bueno, en todos los lugares donde nos contonizan. Vamos a dar inicio con el venerable maestro Pitagedol y también saludando a nuestros Hermagdus panelistas quienes nos van a acompañar en este hoy, al venerable Dragón Orudel, al venerable maestro Don Dagón, al venerable maestro Ida Altacums, al venerable maestro Pal Filopa, al maestro Lufra Safit y al venerable maestro Lauerfon, quienes estarán hoy disertando, así que todos aprovechemos este espacio con estos grandes sabios en estas horas de la tarde. Entonces, maestro Pitagedol, adelante. Gratísimas Dragón Alajidelba, venerable maestro Hakeliun Seus Induseus, que la salud y el bienestar siempre le acompañen. Venerable maestro, el pueblo que su merced vino a levantar, a forjar con tanto esfuerzo y amor, le queremos, le respetamos, le admiramos. Sin su presencia, nuestra liberación es realmente un imposible. Que Dios lo bendiga y el bienestar siempre nuevamente con su merced. Venerable maestro Samael, gran arcángel Miguel, legendario guerrero, que la salud, la sabiduría siempre estén con su merced. Su merced vino por los hijos de su pueblo, aquí estamos, malos, desobedientes, pero aquí estamos. Es su merced nuestro Salvador, nuestro Maestro, nuestra luz y nuestra guía. La alabanza, la honra y la reverencia sean para sus mercedes. Maestros, antes de iniciar, la maestra Alandube y Alajidelba van a entonar 2 líneas. Niñas, adelante. Bueno, así es, maestro, mientras todos los Hermagdus se van contonizando en este espacio, vamos a entonar algunos cantares, esperando que sea de gusto de sus mercedes, también de nuestros venerables maestros, y que con estas chicas alabanzas podamos hallar gracia en vuestros ojos. El primer cantar, y tú, y do. Francas las puertas encontrarán, unos sí, otros no. De alguien las glorias sin fin serán, y tú, y do. Calles de oro, mar de cristal, pleno reposo, perfecto amor. Unos tendrán celestial hogar, y tú, y do, y tú.
fomentarán tal error. El que desdeña será su juez, y tú, y do, y tú, y do, son herederos del por llegar. Unos sí, otros no. Los que procuran por Dios vivir, y tú, y do, y tú, y do. Cuando concluya la dura lid, en compañía del Salvador, alguien será sin cesar feliz, y tú, y do, y tú, y do. El siguiente lin a entonar, todos los que tengan sed. Todos los que tengan sed beberán, beberán. Vengan cuantos pobres hay, comerán, comerán. No malgasten el haber, compren verdadero pan. Si a Cristo sacuden hoy, gozarán, gozarán. Si le prestan atención, les darán, les darán. Parten su pactado bien, etervial, etervial. Con el místico David, rey maestro capitán, sean las huestes que al Edén llevarán, llevarán. Como viaja bienhechor, sin volver, sin volver. Aguas que las nubes dan, ha de ser, ha de ser. La palabra del Señor, productivo, pleno bien, vencedor al fin será, por la fe, por la fe. Niñas, venerables maestras, gratísimas, cantaron hermosísimo, parecían dos angelitos
Que Dios les bendiga por cantar tan bonito. Bueno, adelante a la Fidelba. Bueno, gratísimas, maestro Pitagedol. Y a sus mercedes, hermagnos, entonces nos preparamos para en esta tarde recibir todo el conocimiento que Dios nos va a licenciar a recibir, así que todos muy atentos, no pierdan la oportunidad de poder recibir este conocimiento, esta sabiduría que va a surgir con las contestas que se van a dar. Ya todos sus mercedes conocen la dinámica. En esta oportunidad vamos a dar de 5 minutos, ya que son muchos conferencistas muy sabios, pero pues el tiempo también es limitado, entonces aprovechar al máximo, ser lo más contundentes posibles. Y el venerable maestro Pitagedol va a iniciar entonces a decir la primera pregunta. Gratísimas dragonas la Fidelba, venerables maestros Edondagón, maestro Rudel y Altacums, Palfilopa, Lubrasafí y la Huerbón. Todos sus mercedes tuvieron el inmenso honor, el grandiosísimo privilegio de estar al lado del Cristo Rojo, del Cristo Rojo de todos los tiempos, de este gigante del cosmos, y también al lado del Cristo Blanco, el venerable maestro Samael Joaba Torbeor. La pregunta es simple y sencilla, como todas las que siempre les hago. ¿Por qué la GEA está tan endarmada de abrigar en su seno, de estar aquí en ella, estos gigantes de la creación? Bueno, maestro, gratísimas por esta pregunta que su merced hace. Y bueno, como estos hermanos, algunos tuvieron el privilegio de poder conocer y vivir con los venerables maestros muchas experiencias. Entonces vamos a iniciar con el venerable maestro Dondagón. Venerable maestro Dondagón, muy buen día, su merced. Y su merced, ¿qué puede decir al respecto de esa pregunta que hace el maestro Pitagedol? Muy buen día, muy buen dinero y muy buena salud a todos quienes nos oyen. Primero que todo, pues siempre darle gratitudes al Señor Jehová por darnos el nuevo día, por ofrendarnos este hoy, un día hermoso, soleado, bonito, en el que oímos doctrina, en el que todo lo que nos pasa es por orden de la ley para ser mejores. También agradecerle al maestro Kelion Zeus Induceus por la bondad de traer la doctrina y al maestro Samael Joab Torbeor por todas las dádivas que tiene para el pueblo y en especial el corte de líneas que nos ofrendó, que todos estábamos menestidos, que se nos desconectaran las líneas kármicas, y es una gratitud poder estar aquí en este hoy sintiendo la liviandad y la alegría que siente el alma. También gratísimas maestros Samael Joab Torbeor por el alentacierto que nos ofrendó hace 8 días, porque esa agua es medicina para el alma y para el cuerpo. Agradecerle al maestro Pitagedol y a los seres de la avanzada por esta posibilidad de estar aquí. Saludar y agradecer a los compañeros de panel, maestro Dondagón, maestro de Altacuns, maestro Lahuedbón, maestro Lufra Safid, y si está por ahí el Mahalma Palfilopo, un saludo, a su merced Dragones para él, a la Fidelba, gratísimas por la moderación, y un saludo a todos. Bueno, les formo que hoy tengo una reunión de labor a las 5, entonces voy a estar en el panel hasta las 5 y vamos a dar contesta a la pregunta. Esta mañana estaban hablando acerca de los asteroides y estaban en una doctrina del maestro Kelion Zeus y él hablaba de Garavito. El maestro Kelion Zeus hablaba de Garavito y de todo lo que enseñó Garavito a la humanidad. Y mencionó que a Garavito lo ubicaron en el billete de 20,000, un billete lo más de bonito, azulito. Resulta que en ese billete hay unas que se llaman las cuádricas y en esas las cónicas. Y las cónicas salen de 2 conos. ¿Por qué menciono esto? Porque en este instante, como la esfera Terrus de Ors, la esfera está a puertas de un cambio geológico, cuando se está cerca de un cambio geológico, se abren 2 portales, como 2 conos, unidos por la punta. Imagínense la esfera y desde el centro de la esfera sale un cono para arriba y sale un cono para abajo.
Esos portales se abren cada vez que va a haber un cambio geológico para que las almas fluyan. En ninguna época de la esfera se han develado tantos seres como ahorita. Y mira lo que está haciendo el maestro Samael Joab Batorbeor, trayendo los caballeros dragones del quinto sol. Entra a develar gente, entra a salutaceles y devela. Se paran en el fondo los verbalizadores y los devela. Eso no se ha... Los grandes enviados vienen más o más cada 2000 heliocrones. Creen que Moisés vino hace alrededor de 5800 heliocrones. Crestus vino alrededor de 2000 heliocrones. Brahma vino alrededor de 4000 heliocrones. Y hoy por hoy estamos con los maestros Kelion Zeus, Induceos y Samael Joab Batorbeor. En estos instantes en que la esfera está a puertas de un cambio geológico, esos grandes titanes vienen a sacar almas. Vienen a que las almas que quieran subir suban y a que los que quieran caer caigan. Por eso está tan definido el comportarse de la humanidad. Mire que están todos los seres que de algún modo buscan la espiritualidad y está la gente que eso es degeneración y se generan con la música, con la ropa o con los vestidos, se generan con el sexo. La cantidad de intrasexo que hay es impresionante. Entonces, dando contesta a la pregunta, estos titanes están aquí porque estamos a puertas de un cambio geológico y se mueven muchísimas almas. Esa es mi contesta, gratísimas, adelante. Bueno, gratísimas, venerable Dragón Orudel, muy contundente vuestra contesta. Vamos a dar paso rápido a Inti, aprovechando a estos venerables hermactus, con el venerable maestro de Altacum. Es un gusto volver a saludarlo, venerable maestro, y adelante su merced con vuestro porte. Sí, buen día, buen dinero, buena salud, venerable Alaijidelba, gratísimas por su moderación. Un saludo especial al venerable maestro Kelion Zeus, al venerable maestro Samael. En el lugar donde sus mercedes se encuentren, que llegue mi saludo, mi respeto y mi amor a vuestras mercedes. También quiero saludar a los monjes en el templo vegetal Sacro Aquarius y a todos los monjes exiliados en la redondez de la esfera. También quiero saludar a mis hermanos de Panel, los sabios del pueblo de Dios, de los cuales aprendemos demasiado. En la época de Jesús el Cristo, se descorre el velo del templo por primera vez. Descorrer ese velo del templo, dice las Sacras Escrituras que ese velo se rasgó de arriba a abajo. Descorrer el velo del templo es descubrir, casi siempre con el Arcadio 72, que se llama la purificación, se descorre el velo y se entregan los grandes secretos del arca, los grandes secretos del templo. Pero el Cristo entregó estos secretos en secreto a sus discípulos, a sus alanceos, y ellos difundieron el conocimiento también en una forma secreta, velada a la humanidad. Ya por segunda vez, por allá desde la década del 48, el venerable maestro Samael Aún Weor descorre el velo del templo y entrega en una forma ya más pública los grandes secretos del arca, los grandes misterios del templo, las diferentes formas de mutar la energía genética, y le entrega a sus más consumados discípulos las llaves mutatorias superiores, como ser el Tao, porque el venerable maestro Samael Aún Weor entregó a sus discípulos o a algunos de sus discípulos el Tao, entre ellos al venerable maestro Garga Kuchinos, y en sus libros entregó en una forma velada los grandes secretos y misterios taoístas. Ahí se rasga el velo del templo por segunda vez y se le entrega a la humanidad los diferentes sistemas de aprovechamiento de la energía genética
las diferentes formas y mecanismos que el cielo mandó para que todo aquel que utilizara este mecanismo pudiese hacer una integración con su ser y alcanzar lo que es la iluminación. Cuando desencarna el venerable maestro Samael Aún Weor, por allá en el Heliocrón de 1777, la humanidad queda en un vacío y se da un puente llamado Puente Antacarana, y en la preparación y en la conexión de ese puente se da el advenicier del venerable maestro Kelium Zeus Induceus y Nueva Inti del venerable maestro Samael Joab Bator Weor. Antes, Samael Aún Weor. El venerable maestro Kelium Zeus irrumpe en las tinieblas, en la oscuridad de los siglos, y trae la llave Tao, trae los diferentes mecanismos taoístas de la disertación, del pensar, del sentir, del actuar, del obrar, del trajearse, del hablar, y empieza el venerable maestro Kelium Zeus a descorrer por tercera vez los grandes secretos y los grandes misterios del templo, ayudado, secundado por el venerable maestro Samael Joab Bator Weor, y el mundo esoterista de la época vuelve nuevamente a resurgir, se llena de esperanza y ve así en el horizonte una nueva luz, una luz que ilumina la oscuridad de los siglos. El pueblo taoísta y el pueblo esoterista en general no es digno que tengamos estas dos luminarias. No somos dignos de los maestros que el cielo nos envió a la esfera por su categoría, por su capacidad, por su fuerza, por su sabiduría, por lo que ellos a nivel jerárquico están dentro de los cánones angelicales. Somos indignos de tener estas luminarias sobre la esfera. Cada día, cada heliocrón de estos enviados de Dios es un día solar cósmico en la esfera. Las enseñanzas, los sistemas traídos por ellos son enseñanzas, son doctrinas, son sistemas que directamente ellos nos las ofrendan, extraídas desde el mismo absoluto solar. Esa pregunta que hace el venerable Pitagedol, eso es una pregunta portentosa, y mi contesta es esta: no somos dignos de tener los enviados que Dios ha mandado a esta esfera en esta época. Si pudiéramos aprovechar sus doctrinas y sus enseñanzas, con absoluta seguridad que las puertas de los soles nos son abiertas. Entonces, hasta aquí mi contesta. Adelante, venerable Alajidelba. Gratísimas, venerable maestro de Altacums, por vuestra explicación, por vuestra contesta. Dios lo bendiga. Vamos a continuar aquí desde el Gran Templo Vegetal Sacro Aquarius con el venerable maestro Palfilopa. Así que todos muy atentos a la contesta y esperando que todos estén aprovechando estos conociciertos, estos portes, para así ir enriqueciendo ese conocicierto que Dios nos ha brindado. Adelante, maestro Palfilopa. Gratísimas, Dragona Alajidelba. Un saludo para todos los hermagdus de este panel que hoy se encuentran aquí. Gratísimas hermagdus porque nos honran con su presencia en este hermoso provoz. Y saludo al venerable maestro Kelium Zeus Induceus y al venerable maestro Samael Joab Bator Weor también. Para ellos sea la honra y la gloria, y por ellos estamos aquí y nos encontramos aquí. Venerable maestro Pitagedol, esa pregunta que su merced está haciendo es muy, muy importante, que nosotros podamos entender por qué esta esfera ha tenido y sigue teniendo un hermoso privilegio, pese a que Satán la cobija, la ropa y la ha convertido en una esfera de muchas tinieblas. Pero una vez nos contó un hermagdu que se enteró de una doctrina que el maestro Samael había dado acerca de cuál es el privilegio tan grande que tiene esta esfera, y que incluso algunas esferas de este mismo sistema solar tridimensional Inti no lo tienen. O sea, porque esta esfera aún se conserva
mientras que otras ya incluso empezaron a desaparecer de su tercera dimensión, la naturaleza, por ejemplo. Entonces, él nos decía que esta esfera tiene un dharma muy grande, porque esta esfera, antes de ser así como es, ella no pertenece a estos sistemas solares de acá. O sea, ella no es reciente, esta esfera es demasiadamente antigua. Esta pertenece a la primera creación que se hizo cuando se explotaron todas en el Big Bang. Entonces, ella todavía viene desde allá, o sea, ella no quedó incluida dentro de la explosión. O sea, imagínense cuán antigua será que en esta esfera fue donde salieron el mismo Jehová, el mismo Kelión, el mismo Shammah, salieron de allá, de ese lugar. O sea, se salieron de la explosión en esta esfera. Es como si esta fuera una nave en la que ellos se escaparon. Y viene esta esfera desde allá. Entonces, nuestro Señor Jehová siempre la ha querido conservar, siempre le ha tenido una estimación muy grande. Porque aquí además, o sea, ¿por qué le tiene una estimación? Porque es que aquí pusieron los dioses todos los elesiertos que menester ellos para defender incluso el cosmos. Y me acordaba de esta doctrina en estos días que el maestro Samael habló de lo que se encuentra en este templo, que tiene que ver hasta con el habla de nosotros, los seres humanos, que si llegase a desaparecer prácticamente enmudecería la esfera. Entonces, eso es un elesierto, un arma que existe acá, es una bondad que tiene esta esfera. Y así como esa, por ahí derecho tiene cualquier cantidad de cosas que son útiles incluso hasta para defender la misma esfera. Entonces me acordé ahorita que el maestro Pitagedol hizo esta importante pregunta de cuál es el Dharma tan grande que aquí los dioses, todos los dioses tienen que ver con esta esfera. ¿Por qué todos los dioses tienen que venir acá? Precisa Inti, porque tienen que venir a dar y también a recibir de esa energía para cada día ser ellos más grandes. Por eso esta esfera tiene un privilegio muy grande, que nosotros todavía no hemos entendido ni dónde estamos pisando, porque por ejemplo, uno mira a los habitantes, es mirar las imágenes ahorita que están enviando de Marte, de la Luna, por ejemplo, y se da uno cuenta que esas humanidades que hay allá, ya en su tercera dimensión no tienen el privilegio que tenemos nosotros, que todavía en la tercera dimensión se conservan bosques, ríos, aguas, cantidad de aves, flores, cosa que ya otras esferas definitivamente las perdieron. Diríamos que esta es una de las esferas más bonitas que pueden existir en este sistema solar. Lástima que nosotros no hemos comprendido esa bondad tan grande que tiene y ese privilegio que tiene esta esfera de aquí ser el lugar, la nave que viajó, en que vinieron los dioses y pudieron escapar de ese sector que empezó a explotar una vez en el cosmos. Imagínense cuán antigua será esta esfera y cuán importante también. Gratísimas, venerable Pitagedol, por esta pregunta tan bonita. Gratísimas a su merced, venerable maestro Palfilopa, por esta enseñanza que su merced nos ha brindado en este hoy. Pues respecto a la pregunta que hace el maestro Pitagedol, ¿por qué esta esfera es tan endarmada? Y hemos tenido la oportunidad, a pasar de los tiempos, de tener la presencia en cuerpo físico de los enviados de Dios, como en estos tiempos son el venerable maestro Hakelium Zeus Induceus, el venerable maestro Samael Joad Batorbeor, y así en los tiempos anteriores como el gran Kabir Crestos. Vamos a continuar con el venerable maestro... ¿Ya pasó Don Dagón? Bueno, vamos a preguntar si de pronto el maestro Don Dagón ya se encuentra en línea. Sí, ya estamos en línea. Listo, maestro, un gusto poder saludarlo a su merced, y entonces adelante con vuestra contesta.
Bueno, primero, bueno, muy buen día, muy buen dinero, muy buena salud. Un saludo a nuestros maestros, el gran padre Hakel Yunseus Induseus y nuestro comandante, el maestro Samael, que por estos días nos está ofrendando unas dádivas tan grandiosas, que la mente humana no alcanza a dimensionar la altura de semejantes dádivas tan enormes. Dádivas que uno quisiera, que si uno supiera los humanos, la grandeza de ellos, estaríamos de rodillas dándole gratísimas a Dios por esta bondad tan inmensa que hoy nos están entregando nuestros padres. Y en estos más precisamente el comandante Samael Joad Batorbeor. Bueno, como logré entrar después de que vi que el maestro Pitagedol propuso la pregunta, me gustaría que te sean tan amables, la redigan, por favor, para poder responder con precisión. Por favor, redíganme la pregunta. Maestro Don Dagón, con mucho gusto. La pregunta es, ¿por qué la GEA está tan endarmada? ¿Por qué tiene un dharma tan grande de abrigar en su seno a estos dos gigantes de la creación? Gratísimo, maestro Pitagedol. Miren, esta esfera, siendo una esfera cárcel, es una esfera que tiene un pasado glorioso. Algo de lo que nuestros hermanos que me han precedido han hablado, así es. O sea, las cosas que han dicho. Esta esfera, inclusive, antes de la gran catástrofe, fue un sol, el sol de Pirra. Y después de que estalló quedó ese remanente solar. Quedó ese remanente. Tiene muchas bendiceles porque aquí, en esta esfera, ha posado sus pies las energías desde tiempos inmemoriales. Desde antes de la gran catástrofe, ha posado sus pies y sus energías aún el íntimo de Dios y los grandes seres de los primeros redondeles, cinturones del sagrado sol absoluto. Ha estado Ja, ha estado el Señor Jehová, ha estado Aún, ha estado Kelion, ha estado el Cristo y ha estado Samael y aún seres de la talla de Miguel. Antes de la gran rebelión, fue predestinada esta esfera o entinada después de que ese sol de Pisra entra en un estado de comprensión, se recoge su estado a un sol central, que hoy es el sol de Lidous, pero la vibracel queda afuera, en toda la esfera. Llama la atención de esta esfera que siempre han venido hijos de Dios, o sea, enviados de Dios a esta esfera. Esta esfera es un botín de guerra en las luchas con los extraterrestres negativos. Así como en una guerra hay alguna colina o algún punto estratégico que buscan apoderarse de ella, esta esfera tiene las mismas características. Nos decía el maestro Kelion ya hace 30 años que esta tierra es un botín de guerra que los terrícolas o los terróneos no conocen, pero estamos en una guerra y los seres, nuestros hermanos mayores, han defendido esta Geagmus
para que no caiga en manos de seres extraterrestres negativos, porque si cayera completamente, hubiera un desequilibrio energético en todo este cuadrante del cosmos. Ni siquiera solamente en la galaxia, sino en todo el cuadrante del cosmos. Es un punto energético de gran valía. Y fue entinada para ser un punto de redencel. Es que, así como en las cárceles, hay patios, hay unos patios preferenciales y hay otros que son mazmorras terribles. La esfera Geagnos ha sido entinada, estando bajo un sol como el que nos alumbra, para que sea un punto de transicel y muchos tengan la posibilidad de salir de esta esfera, de salir hacia los soles o a esferas donde la mente común sea más no tan pesada y las ruedas del samsara sean mucho menos densas que esta. De alguna manera esta esfera es un puente antacarana viviente. Aquí, el solo hecho de vivir en esta esfera hace que los karmas, por difíciles que sean, son mucho más suaves pagarlos aquí, en la tercera dimensión con cuerpo físico, que en los abismos donde las criaturas tienen que pasar terribles procesos por millones de años quizá. Esto es muy importante entenderlo. Por difícil o dura que sea una situación en esta esfera, es una tridimensionalización de un karma que es mucho más suave al que realmente tuviera que pagar cualquier criatura. Es una bendición. Si los seres humanos tuviesen conciencia de lo que es vivir en una esfera como estas, se debería de rodar giras, dándole gratísimas a Dios por esta posibilidad. Cada rayito de sol está entregándonos energía que viene desde el sagrado sol absoluto y nos está conectando con Dios. Por eso esta doctrina es tan amiga del sol. En estos días me he encontrado con unas criaturas que aborrecen el sol. Imagínense, por Dios bendito. No somos amigos de este sol. El gran Miguel nos ha entregado practidias con el sol, hermosas. Y nuestro padre Hakel Zeus Induceus en estos días nos entregó una con el amanecer y con el atardecer, que los invito a seguirla, a verla, a practicarla. Así empezamos a disfrutar y a entronizar la luz de la redencel que nos provee esta esfera. Hay tanto por decir, pero ya siento que el tiempo se acabó. Gratísimas, benditos sean. Esa es mi contesta. Bueno, gratísimas, venerable maestro Don Dagón, por vuestra contesta, por vuestro porte y por hacer porcel de esta avanzada de sabiduría. Vamos a continuar, queridos hermagdus que están ahí pendientes. Un gusto que se estén conectando y estén muy atentos porque se están dando contestas y bueno, de estas contestas se aprende. Vamos a oír la contesta que trae el venerable maestro Lauerfon. Bueno, entonces vamos a continuar entonces aquí con el venerable maestro Lufra Safit. Venerable maestro, un gusto tenerlo nuevamente. Adelante su merced con vuestro porte. Gratísima venerable maestra Alajidelba. Un excelente día para la hermandad que se encuentra en el panel, los asistentes, el gran auditorio, la hermandad Tao Judía de Verdad. Excelente día para todos, que el Altísimo nos acompañe con la presencia de nuestros amados maestros. Esta pregunta que ha hecho Pitagedol,
tiene muchísimas formas de contestarla, como lo han podido observar. Resulta que esta esfera estuvo en el absoluto como el sol de Pirra, un sol que fue utilizado en su tiempo para hacer los más grandes avances alquímicos, diríamos a nuestro lenguaje ya a entender, donde el gran Cristo rojo y el Cristo blanco, unificando sus fuerzas antes de ser el Tao reactivo y antes de aparecer el Cristo blanco como tal. La fusión de estos dos colosos de la creacel, a los cuales Satán les tuvo envidia, o sea, Hatzahazah, y que esa intención malévola que le nació perdió el íntimo de Dios. Y este personaje sabía la importancia de estos jerarcas, haciendo estos traaltos de alta teurgia, digamos a nivel de demiurgos creadores, y no le gustó a Hazaha esta situación y empezó ese fermento. Y resulta que la tuvo en su mira precisamente porque fue el laboratorio principal, uno de los laboratorios principales que tenía el gran Jehová de los ejércitos, el íntimo de Dios, haciendo estos altos traaltos de sostenicierto, creacel, alicertacel, de todo lo creado. En este proceso de rebelión que se presentó después y todo lo que se conoce, este sol vino a parar porque también fue utilizado como una nave cósmica que la pusieron a viajar porque vendría para los futuros tiempos como los tiempos presentes estamos viviendo y sería instalada como el órgano contractivador de más de 33 universos que está afectando. Tengamos en cuenta el absoluto, existe el absoluto solar del protocosmos cósmico del cosmos, existen los 7 protocosmos cósmicos y existen los 7 cosmos cósmicos, los 33 universos y los 33 soles. Y esta esfera fue a pararse al último sol y donde fue instalado en el sistema solar como el órgano contractivador. Y precisamente el órgano contractivador es la sala, es la cita, es la casa, es el arca donde se darían congruencia grandes jerarcas de la creacel y aquí mismo se iban a encontrar con Satán, puesto que se la había tomado, se había apoderado de ella. Todas las riquezas de esta tierra ya las tiene en su poder y las tenía en su poder. Y esta esfera ya condenada al abismo y ya sometida a los procesos de los cambios geológicos, resulta que el íntimo de Dios, encarnado en el venerable maestro Hakelim Zeus Induceus, se atrevió, diríamos así, a meter sus magdus, su palabra y su poder para salvar esta esfera de esas catástrofe cósmica que le vendría, como es un cambio geológico, y rescatarla y convertirla otra vez en un sol, y desde esta esfera empezar a levantar los luzbeles caídos que ya como siervos de Satán estaban alineados, y se atrevieron estos jerarcas de la creacel a quitarle a Satán todas estas armas que tenía en contra de esta esfera. Y uno de los dragones que le tuvieron que quitar para poder empezar esta labor fue el dragón As, la máxima carta que tenía en ese tiempo. Y por eso fue que ya no se volvió a llamar Satanás, sino Satán. Ahí tenemos el cuerpo físico de ese dragón y aquí hoy nos acompaña en este panel. Entonces, mis queridos hermanos, para que veamos la magnitud del por qué esta esfera tiene tanto privilegio. Y no es una cuestión, es más, pongámonos a mirar lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Esa pregunta se pudiese transferir: ¿por qué los dioses están empeñados en salvarnos a nosotros, los que estamos en este pueblo, y los que faltan, y los que faltarán? Porque precisamente algo tiene que ver cada uno de estos seres en este proceso creatriz de sostenicierto de esta esfera en ese gran sistema. Entonces, mis queridos hermanos, la grandeza de esta esfera no se puede medir con palabras y en poco tiempo, pero en verdad os digo
que estamos en Magnus del Señor Jehová, que ha venido a esta esfera a visitarla de nuevo para rescatarnos a todos los demonios de esta esfera y tornarnos otra vez al reino celestial. Hasta aquí mis palabras. Bueno, gratísimas a su merced, maestro Lufrasafit, por vuestra elocuencia al dar contesta a esta inquietud. Así que todos esperamos que hayan aprovechado de todos los portes que pudimos recibir en este hoy. Y bueno, vamos a ver si el maestro Laborfón ya se encuentra en línea. Muy buen día, Dragón Alajidelba. ¿Me confirma su merced si yo estoy siendo oído? Venerable maestro Laborfón, fuerte y claro, entonces adelante su merced con la contesta. Bueno, venerable Dragón, gratísimas a vuestra merced, a todos los presentes, un excelente día, gratísimas por darnos la oportunidad de estar en este panel de sabiduría, aprendiendo de sus mercedes, los sabios del pueblo de Dios que verdaderamente son precisamente ese baluarte, esa biblioteca andante que nuestros patriarcas, el venerable maestro Jacqueline Zeus, Induceus, el maestro Samael Joaba Torbeor, han forjado en el trayecto, en su camino, en su andar, dejando cada huella doctrinaria en vuestras genéticas, en vuestros ojos, en vuestros oídos, y aún en las experiencias que a diario hemos ido desarrollando en la extensel de nuestras vidas. Damos gratísimas a Dios por esa oportunidad y dando contestación a la pregunta que hace el maestro Pitagedol, que es una pregunta verdaderamente importante que nos la hagamos cada uno en una forma conscientiva, en una forma de reflexionar la oportunidad ante la que estamos y de igual forma darnos cuenta de que es un privilegio tener conocimiento de la doctrina en medio de tanta humanidad que hay, tantas multitudes de gentes. Tenemos el privilegio de conocer los grandes simbres de los enviados de la época, de los profetas de Dios para estos días, y de saber que ellos encarnan y toman cuerpo, o hacen cuerpo y sangre al Cristo. Hablando específicamente como el maestro Pitagedor lo requiere del Cristo rojo y el Cristo blanco, pues es lógico y según la doctrina y la enseñanza del venerable maestro Jacqueline Zeus, Induceus, pues estas dos fuerzas son fuerzas gemelas, son fuerzas que se acompañan la una de la otra, ya que jamás vamos a ver que se encienda un fuego de un momento a otro o de un cierto a otro. Siempre es un proceso que se va generando, que aparece o nace o está como un carbunclo negro, pasa a ser un carbunclo rojo y se da la emanación del carbunclo blanco, que es precisamente la sublimación máxima de la alquimia. La presencia del Cristo rojo es ese Cristo limpiador, es ese Cristo que va abriendo el camino, es ese gran Señor Prometeo, Lucifer, que precisamente es el que da el encendido a la flama para que aparezca la emanación sublime del gran Miguel, del gran Cristo Miguel, del gran Cristo blanco. Esa fuerza debe estar siempre mancomunada, tratando, porque precisamente como en la antigüedad, cuando estuvo el gran Cristo, Jesús en Pandirá, se hizo presencia esa fuerza luciférica con la presencia de Juan el Bautista. Vimos y oímos en los registros de la historia precisamente qué estaba haciendo Juan el Bautista. Estaba bautizando con el agua, estaba enseñando y preparando un pueblo, y lo estaba haciendo a la mejor forma del sacrificio literal que adelantaba ese gran enviado de Dios en aquellas épocas, en aquellas regiones de la Galilea, cuando él vivía en un desierto y se alicertaba de una forma específica y vivía unas abstinencias netas y dadas del Cristo rojo, que es precisamente purificando y dando el fragor a la obra y a la causa de la iniciación del proceso crístico o de la iniciación de la encarnación del gran Cristo blanco, para que se prepare precisamente las vibraceles hidrogénicas de la esfera
porque no solo es él el que se prepara como cuerpo físico, sino que él inmediatamente, por estar conectado precisamente con la Eva, con la hembra, con la dama, con la mujer, prepara el ánfora, prepara precisamente el, la, la, el habitáculo donde va a recepcelarse la energía del Cristo blanco. Ya cuando llega el adveniciarto del Cristo blanco es cuando ingresa el Espíritu de Dios y hace el anunciacierto de la presencia del unigénito de Dios. O sea, ya es cuando se enciende la energía y logra darse esa sublime encarnación del Cristo blanco. ¿Por qué en estos tiempos se da? Porque estos son los tiempos del Cristo. Estos son los tiempos de la fuerza, como pudiésemos decirlo, del clima de la esfera, donde está a punto de dar su gire, de dar su cambio geológico, de dar su transformación. Ahí es donde llega al momento cumbre de ella, y obviamente en ese momento cumbre se caldean los ánimos y se caldean todas las fuerzas, tanto las de arriba como las de abajo, y cada una arma su centro magnético y atrae hacia sí las fuerzas que ha compilado, precisamente para volver a dar el reinicio a ese proceso que tiene la GEA como transformadora y mutadora de la energía. Entonces, la presencia de los Cristos en esta época es la viva representación del ciclo que está viviendo la esfera en su máxima etapa de estar al punto de un cambio geológico. Y es obvio que se hagan la presencia de ellos en estas épocas, pues son ellos los labradores, los que han venido sembrando y cosechando las humanidades que se han levantado por millones hacia los soles y siguen en esa avanzada de seguir sacando y recuperando de los infiernos la cantidad de miles y de quintillones de seres que aún esperan y esperamos la redención ante la presencia de los enviados de Dios. Entonces ellos, como los grandes labradores, han sembrado su viña y es lógico que estén en la levantada, en la vendimia que para estos días y para estos tiempos se presenta. Estimados hermanos, esta sería un fracierto de la contestación y sigo atento aprendiendo de la experiencia de la enseñanza de nuestros hermanos. Gratísimas por la oportunidad, maestro Pitagedol, diagonal a Gidelba. Aquí atento, continúo oyéndoles. Bueno, gratísimas a su merced, venerable maestro Lauerfón, por dar contesta a esta primera ronda de preguntas. Vamos a leer por aquí unos comentarios. Gratísimas a todos los hermactos porque la audiencia va subiendo. Por aquí dice: estoy en comunicación con el templo y la disertación con estos grandes seres del pueblo de Dios. Maestro Wagner, saludos a todos. Bueno, gratísimas, dice por acá la maestra Lindela. Muy buen día, venerables hermanos del pueblo de Dios, desde Salta, Argentina, alicertando mis sentidos con estos paladines. Gratísimas por sus enseñanzas. Bueno, gratísimas con Tonia desde Argentina y como también desde muchos lugares de la esfera. Nos alegra mucho que esta doctrina se siga expandiendo para que así muchas almas puedan recibir este mensaje que están anhelando hace mucho tiempo. Venerables hermanos, vamos a continuar con la segunda ronda. Muy atentos porque el maestro Pitagedol trae la segunda pregunta. Gratísimas dragonas la Gidelba. La segunda pregunta es: ¿cómo podemos resaltar la labor, la gran obra que están llevando a efecto estos grandes jerarcas del cosmos? Nosotros tenemos que resaltar, porque el privilegio que tenemos es inmenso. Entonces, ¿cómo poder resaltar ese gran honor que tenemos de tenerlos a ellos acá? Bueno, gratísimas, muy atentos, venerable dragón Uriel, si su merced aún puede, ya antes de que salga a lo que su merced nos ha comentado. Claro que sí, voy a contestar. Gratísimas por ayudarme en estar aquí en esta contesta. Mire, la pregunta del maestro Pitagedol es muy hermosa
y es muy simple de contestar y es muy, muy importante. La pregunta es, ¿cómo podemos resaltar la labor de estos titanes? Miren, que tuviéramos siquiera conciencia de entender la grandeza de las energías que tomaron cuerpo y están en la viteria del maestro Kelion Zeus Induceus y del maestro Samael Joab Batorbeor. Es que imagínense Dios mandar a uno de los 3 logos creadores como ser Kelion, Dios mandar a uno de los 3 logos creadores como ser Aún, Dios mandar al gran arcángel Miguel, el guerrero más grande que tiene el cosmos, Dios mandar a Beor con toda su conciencia. Entonces, la contesta a la pregunta es de varias formas. La primera es practicando. Ellos vinieron a enseñarnos un sendero. Tengamos presente que el Tao es sendero, el Tao es meta y el Tao es la llave de la castidad. Entonces, la mejor forma a nivel personal, primero es enseñar, viviendo la doctrina. Nosotros siendo obedientes y practicando la doctrina. Ahí estamos recorriendo el sendero Tao. La segunda forma es dando ejemplo de las palabras que los maestros pusieron en nuestras vértebras. O mejor dicho, que nuestro ejemplo hable por cada uno de nosotros. Y tercero, obviamente, es enseñando esta doctrina. Sus mercedes creen que porque el maestro Samael lleva tanto tiempo organizando la avanzada de Misel, ¿qué va a hacer? Y desde que los maestros empezaron siempre han tenido de ángeles. Entonces, esa sería la forma, esa es mi contesta para poder ir a mi reunión de labor. Benditos sean, gratísimas por la paciencia, gratísimas por la invitación. Hasta pronto. Bueno, gratísimas a su merced, venerable dragón Orudel, por el tiempo brindado. Gratísimas a su merced por dar contesta y hacer por ser cada día del sol, cada miércoles en este panel de sabiduría. Vamos a continuar, queridos hermagdus, ya va pasando el tiempo y bueno, también se va avanzando en este panel. Vamos a dar paso al venerable maestro Palfilopa desde aquí del Templo Vegetal Sacro Aquarius. Muy atentos porque en verdad todos tenemos que buscar esto, enaltecer y dar a conocer a nuestros venerables maestros, porque ese es el propósito. Ellos vinieron a esta esfera, pero pues como se someten a las leyes terrenales, ellos no van a tener cuerpo físico inmortal, ellos se someten a pues cumplir el ciclo de la vida de las personas. Entonces ellos nos traen esta doctrina y es deber de las futuras generaciones, pues hacer conocer esta doctrina y que siga fructificando, que siga avanzando y que no retroceda, porque esa doctrina tiene todo el conocimiento y en la práctica se puede avanzar. Venerable maestro Palfilopa, adelante. Gratísima dragona la Gidelba, ¿cómo resaltar la grandeza de los venerables maestros? Mire, maestro Pitagedol, cuando yo leí estas palabras que escribió el maestro Kelion Zeus en el libro de Cheo Chinteo, me di cuenta que nosotros no hemos visto la grandeza de ellos y que para poder ver esa grandeza menestemos mirar ya con ojos, no como cualquier humano mira. Nos toca pedirle a Dios que nos dé la bendicel de mirar de pronto como mira un niño, como mira un hijo de Dios, porque nosotros no hemos visto todavía la grandeza de ellos. Él en aquella ocasión en el Geo Aquarius, él dice: oh niños, los hombres no entienden que las aves y las bestias que oyen mis palabras las enseñan a sus hermagdus de su especie. O sea que las aves, dice, oh niños, vamos a ver nuevamente, oh niños, los hombres no entienden que las aves y las bestias que oyen mis palabras las enseñan a sus hermagdus. Entonces,
a sus hermanos de su especie. O sea que las aves que ven al maestro Keliun Zeus salen corriendo a decirle a las otras aves que está el mensajero de Dios. ¿Y nosotros por qué no salimos corriendo? Si lo hace una bestia, ¿por qué nosotros que tenemos palabra, que podemos coger un teléfono, que tenemos WhatsApp, que tenemos Facebook, Instagram y todas las redes, por qué no salimos? Deberíamos salir como sale casi un loco, pues, anunciarle al resto de nuestra especie que aquí están los enviados de Dios. O sea, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Ahí me di cuenta que no lo hacemos porque no los hemos visto, no hemos visto esa grandeza que ellos tienen. Pero si un pájaro salió corriendo del GeoAquarius y voló y fue a avisarle a los de su especie a Canadá, por allá, ¿por qué nosotros no, que ni siquiera menestemos salir corriendo? Porque tenemos voz, tenemos redes sociales. ¿Por qué en el día no dedicamos un tiempo a entregar este mensaje a nuestros hermanos? Que es lo más lógico cuando uno ve que alguien es grande, que llegó a la GEA, que llegó un mensajero. Es que, Pitagedol, yo me acuerdo cuando llegaron las garzas al GeoAquarius. Yo estaba ahí. Esas garzas se quedaron en la carretera todo el día. Y se quedaron los 3 días que estuvieron oyendo a los maestros. Parecían mansitas, parecían domésticas. Y eran oiga y oiga y oiga doctrina. Y el maestro dijo, sí, consíganle un hexápodo al Isierto. Y todo el mundo buscaba cucarachas para darles y ellas eran felices comiendo. Entonces veo que en ese día el maestro le dice a los niños, dice, vengan todos los que tengan alma de niños. O sea, pienso yo que para poder entender lo de la llegada de los mensajeros hay que tener alma de niños, porque él dice aquí, vengan todos los niños y los que tengan alma de niños. Yo os dije que si entendéis esta doctrina de un maestro pajarito que vino a dejar su cuerpo aquí, Chochinteo. Entonces él se vino por la voz de los otros pájaros. Oh niños, los hombres no entienden que las aves y las bestias que oyen mis palabras las enseñan a sus hermanos de su especie. Cuando yo oí esto, yo dije, entonces nosotros no hemos entendido el mensaje y las palabras de ellos. Ya hubiéramos salido corriendo, despavoridos, ya hubiéramos cruzado continentes, hubiéramos hecho hasta lo imposible porque esta doctrina se conozca en todos los continentes de la esfera. Entonces mi conclusión fue esa, Pitagedol, de que nosotros todavía nos falta más para entender. Él dice ahí, alma de niños. ¿Qué le parece, Pitagedol? Bueno, ya saben la labor que nos toca llevar a efecto, adquirir, tener alma de niños. Mire, es tan compleja la situación. El maestro Samael Joaba Torbeor un día en una conferencia nos dijo, cuando hablábamos de la doctrina gnóstica, en una pregunta que yo le hice, me contestó, pasarán 300 años y los gnósticos no entenderán mi doctrina. Algo muy grande, muy hermoso como es la gnosis, pero 300 años pasarán y los gnósticos no entenderán esa doctrina. Ahora, ¿cuánto tiempo pasará para nosotros entender la real grandeza de estos seres? Así es, maestro Pitagedol. Porque yo considero que la labor que vinieron a hacer estos dos varones, el maestro Hakeliun Zeus Induseus y el maestro Samael, con el respeto que se merecen todos los grandes que nos han precedido en el decurso de la historia, no han hecho una labor como la que están haciendo ellos. El gran maestro Jesús, el gran maestro por excelencia, él vino a hacer una labor, abrió el sendero de liberación, porque si él no hubiese derramado la sangre, no habría posibilidad de redención según doctrina de los maestros, porque él vino fue eso, a abrir el sendero.
pero es que la labor que están haciendo ellos de sacar demonios, imagínense, el demonio lo fueron marcando, de sacar demonios, pero al por mayor, eso es una labor de titanes, que no lo hace el hijo de la vecina. Tiene que ser un gigante con potestad para hacer eso. Y otra cosa, como está haciendo el maestro, como explicaba en estos días el maestro Samael Joaba Torbeor, de ser capaz de, con esta remisión, remover, ubicarlo, quitarle el karma a la gente. Esa potestad es de gigantes. O sea, por eso nosotros, como dice Parfilopa, si de verdad entendiésemos la labor que están haciendo ellos, no haríamos otra cosa que prepararnos bien y recorrer esta gea llevando esta salud, porque esto es una bondad, un privilegio enorme. Cuando el maestro Keliun Zeus, él decía que los árboles que tienen el privilegio de verle a él, ya no vienen como árboles, ellos ya bien evolucionan. Los adivienes que los ven a ellos, ya vienen no como adivienes, ya vienen como humanos. Imagínense qué grandeza, qué honor estar al lado de ellos. Y aquí, muchos de nosotros, que hemos comido de su plato, que hemos comido de su alicierto, que hemos recibido esa bondad, no alcanzamos a valorarle. En un momento decimos que ellos son grandes, pero al año, a los pocos meses, ya somos traidores, denigrantes, calumniadores, y nos alejamos de esto. Eso quiso decir que nunca reconocimos, nunca entendimos la grandeza de estos varones. Por eso, tener la virtud de reconocer, aunque sea en una ínfima parte, de lo grandes que son estos varones y a qué fue que vinieron, eso es un honor, un privilegio que no todo el mundo tiene. Maestros, ayúdenos para tener claridad y ser siempre fieles a sus mercedes, a su doctrina y a su palabra. Gratísimas, adelante a la Hidel. Bueno, gratísimas maestro Pitajedol, maestro Parfilopa, por las contestas, por los portes que dan, que son de reflexel para todos los hermanos que nos están oyendo, para ser más firmes cada día en esta doctrina, porque todo el sacrificio de estos grandes gigantes, como así nuestros hermanos lo han resaltado y lo han recalcado, por todo lo que ellos han hecho y logran, entonces es deber de nos, pues, ser firmes ante las adversidades, ante las pruebas, para dar agradecimiento a Dios porque envió a sus hijos a sufrir a esta esfera para entregarnos este mensaje para el bien de nos. Entonces, bueno, el maestro Parfilopa va a dar otro porte. Gratísimas, Pitajedol, y a la Hidelba. Es que esta pregunta me parece a mí muy importante, de verdad, porque el maestro Keliun Zeus y el maestro Samael, así como dice Pitajedol, es la primera vez que se lanzan a una gesta como la que están haciendo. Es la primera vez que están salvando demonios. Primera vez. Esto jamás se había dado. Es más, todas las religiones de aquí hacia atrás salvaban solo almas. Y hablaban, por eso se habla de la salvación del alma. Pero es que aquí es la única donde se habla de la salvación del demonio, del dimbel, mejor dicho, de todos los seres que están abajo. Y de maestros que cayeron, etcétera, etcétera. Y el maestro Samael vino a levantar también maestros, pero es que ahora vinieron a levantar demonios. O sea, esto jamás se había dicho, jamás se había visto. Entonces, quien puede hacer eso no es cualquier persona, no es como dice Pitajedol, el vendedor de paletas de ahí de la calle. No, hay filósofos. Yo me he dado cuenta que el planeta está lleno de filósofos, de gente eminente, que uno dice, oiga, pero qué tipo tan grande, una eminencia. Pero por más eminencia que sea, no alcanza a llegar ni a los tobillos de semejante doctrina. Ahora, que lleva una capacidad que tiene el maestro, porque, por ejemplo, hablando de esta porcelita que presenté, nada más de las palabras que él muestra,
donde nos deja ver claramente que nosotros, o Clara Inti, que nosotros estamos lejos todavía de mirar y de saber quiénes son ellos, porque esa capacidad de retomar un tema, por ejemplo, la doctrina Tao tiene esto diríamos que la historia de Cheo y Alefa son unas historias que cualquiera dirá, bueno, es la primera, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? No, esta forma de enseñanza donde los adivines hablan, es una fábula, esto estaría enmarcado afuera dentro de una fábula, como la tiene el judaísmo, por ejemplo, que la serpiente se subió en un árbol y le habló a Eva, que una burra le habló a Balaam. Bueno, nosotros también tenemos nuestra fábula muy propia, pero lo más importante es que el maestro retoma nueva Inti la fábula y la trae al presente. Esa manera de retomar una doctrina y traerla nueva Inti para poder mostrarnos una enseñanza me parece algo demasiado Inti grande. El maestro Samuel cuenta que en la Atlántida, que el alfabeto de los atlantes tenía 300 letras, y él cuenta que cada párrafo de un maestro duraban semanas estudiando un párrafo. Nosotros todavía no estamos estudiando las doctrinas, simplemente las oímos, pero no las estudiamos. Los estudiantes en aquellas aulas en la Atlántida, dice el maestro Samael, que duraban semanas estudiando un párrafo de lo que decía un maestro. Y los alumnos todos tenían que dar conclusiones de lo que ellos entendían. Eso todavía no lo estamos haciendo. Todavía no nos hemos puesto a hacerlo. Vamos, las humanidades de aquí en adelante, el maestro Kelion Zeus dice que el Tao llegará a convertirse en una universidad, donde los estudiantes tendrán que entrar durante heliocrones para poder estudiar el taoísmo. O sea que realmente nos falta muchísimo por aprender, por estudiar y por ver quiénes son los mensajeros de Dios que hoy están con nosotros. Entonces, gratísimas por esta pregunta, Pitagedol. Bueno, gratísimas nueva Inti, venerable maestro Palfilopa. Vamos a dar paso al venerable maestro Hidaltacums. Venerable maestro Hidaltacums, adelante su merced con vuestro porte. Bueno, entonces vamos a pedirle el bien al venerable maestro Lauerfont, si está presente, que dé su porte. Sí, Dragón de la Hidalba, estoy oyendo y estoy atento a las contestaciones que se han estado dando y obviamente en atender a esa inquietud que ha hecho el venerable, el maestro Pitagedol con respecto a cómo exaltar la obra de los venerables maestros. Pues en realidad yo creo que la exaltación de la obra de Dios es innata en ella, ¿cierto? Hablar de la exaltación es como para nuestra percepción de seres humanos, es más bien que la comprendamos porque en realidad es como decir exaltar la luz del sol, es casi que una redundancia, pero en realidad sí debemos buscar todos los mecanismos y las formas que estén a nuestro alcance y en nuestra forma de hacer lo que los pajaritos que contaba el Mahatma Palfilopa hacían, ir a pregonar y enseñar y a exponer lo que es la doctrina y hablar sin miedo, sin temores de los beneficios que hemos recibido de la doctrina, del privilegio de estar en estas enseñanzas, de cuánta salud se recibe, no solo física, mental, emocional, espiritual, cuando una familia ingresa al Tao, cómo se sanan de vicios, cómo se empieza a aliviar el núcleo familiar y empiezan a llevarse de efecto las prácticas del sacrógesis, de la sana Licertacel, cómo se empieza a sanar el núcleo familiar de las enfermedades, de las contiendas, de los adulterios, de toda una cantidad de hechos que en realidad la doctrina cuando se practica viene a aliviar. Esto, estimados hermanos, creo que
la mejor forma de concientizar a la demás humanidad de la oportunidad que tenemos es mostrar nuestro ejemplo y lo que hemos recibido de la enseñanza, de la obra de Dios en cada una de nuestras vidas, porque es allí donde en realidad se da la ejemplificación. Los seres humanos tendemos a copiar lo que está en nuestro entorno. Por eso es que, por ejemplo, vemos los jóvenes que comúnmente el muchacho que llaman play del colegio o de la universidad llega con X o Y atuendo. Seguidamente los otros que son copistas, que buscan parecer, tener ese semblante de agradable a esa persona, buscan también adquirir esa situación. El taoísta está llamado a ser ejemplo, a que cuando le vean en su lugar de trabajo, en su empresa, en su estudio, en el lugar donde se encuentre, en su comunidad, en su vereda, en su ciudad, en su población, sea un referente de honestidad, sea un referente de rectitud, sea un referente de buena palabra, sea un referente de integridad, de higiene, de aseo. Todo esto en realidad es de asimilar el ejemplo que los venerables maestros entregaron y entregan con su vida y obra. Hay que ver el respeto y el decoro y la decencia que el maestro Samael expresa en sus palabras, en su forma de proceder. No cualquier persona estaría en las condiciones de llamar al arrepentimiento a personas que han hecho tanto mal y que han hecho tanto mal a su familia, a sí mismo, y antes han atentado contra su propia vida. O sea, no es de cualquier persona tener esa altura espiritual. Por ello, la invitación es en realidad a que, primero que todo, veamos las grandes cosas y grandes bendiciones que hemos recibido en nuestras vidas y a identificar esas bendiciones para que las exaltemos cuando estemos entregando la doctrina. Y en realidad nos demos cuenta que hay muchas personas, muchas criaturas que pueden tener de pronto algo otros aspectos que de pronto a veces pasan a un segundo plano. Muchas personas se preocupan por el aspecto monetario, pero hay personas que están con una muy buena facilidad monetaria, pero una escasez de una integridad espiritual. Por eso, precisamente hace poco, hace unos 4 días, se suicidaba una ex reina de Estados Unidos. Se lanzó de un rascacielos en New York. Una persona que aparentemente para el común de la humanidad estaría en una posición pues supremamente bien, porque económicamente, de fama, además. Pero ¿en qué paró? ¿En qué terminó su existencia? Lo que nos demuestra que la integridad espiritual es la que en realidad viene a concertar dentro del ser humano una sensación de felicidad, o al más de paz consigo mismo, que es algo que es un éxito. Qué bonito es cuando uno lleva a efecto en el día las labores que le corresponden y encuentra su lecho de reposo con tranquilidad, con paz. La verdad que es uno de los deleites más bonitos que puede recibir un ser humano. Y la doctrina, a través de sus enseñanzas, de sus prácticas, nos da la oportunidad precisamente de encontrar esa reconciliación con la naturaleza, con nuestro Dios interno. Dejar de reventarse las rodillas frente a estatuas, frente a templos de piedra hechos por el hombre, y en realidad forjar el fuego espiritual a través del sacrógesis, a través de la mutacel, a través de la autoobservación y la abstinencia de hacer el mal, porque ahí está el éxito que veremos y que vamos a dar reflejo a nuestros semejantes. Así que gratísimas, y bueno, yo creo que las formas de exaltación de la doctrina se multiplican en la medida en que tenemos la gratitud por lo que hemos recibido. Gratísimas, venerables maestros, y aquí continúo atento aprendiendo. Gratísimas a su merced, maestro Laborpón, por vuestro aporte. Es así, con la práctica de la doctrina, siendo lo más conscientes posibles, luchando por ser mejores,
pues va a surgir el ejemplo, vamos a hacer ojalá uno pueda hacer inspiración para más personas, para que vean el cambio positivo que uno puede tener practicando esta doctrina y se animen, y así pues esta doctrina cada vez vaya creciendo. Vamos a continuar, venerables hermagdus, con el maestro Hidaltacums, así que todos muy atentos a la contesta, al porte que va a dar este gran sabio. Sí, gratitud, venerable a la Hidelba. A mí me ha llamado mucho la atención que esta esfera está en los infiernos cósmicos, en el abismo, y los venerables maestros vienen en una forma voluntaria de los cielos con el único propósito de rescatar sus hijos sumidos en la oscuridad del abismo. Cuando fuimos estudiantes gnósticos, veíamos cómo el venerable maestro Gargacuchines se guiaba era por el tarot. Cada consulta que el maestro Menestía la hacía era con el tarot. En una ocasión, en una misa gnóstica, una muchacha quedó posesa y el maestro Gargacuchines lo que primero sacó fue el tarot y con las cartas del tarot se fue guiando hasta que liberó a esta muchacha de ese poseso, y ya a lo último confirmó que ya era libre porque salió una carta muy positiva del tarot. Yo en mi interior decía que lo que hacía el maestro Gargacuchines muy respetable, pero yo decía que un hijo de Dios utilizaba otros sistemas más superiores que esos. Cuando conocí a los maestros, me di cuenta que ellos eran clarividentes, polividentes, clariaudientes, bueno, que tenían todas las facultades de Dios, todos los atributos de Dios. Ellos los tenían vivos y latentes, que veían más allá con los ojos despiertos y con la conciencia despierta, y que ellos no menestean absolutamente nada, sino la luz de Dios en su interior para sortear cualquier situación que se presentase. Hoy, cada uno de los rincones de la esfera está invadido de coronavirus, y el venerable maestro Samael Joabator Beor, Arcángel Miguel Abaguado, dice: en el templo no va a entrar el coronavirus, y ya esta pandemia está muy avanzada, y allá en el templo no ha entrado este virus asesino. ¿Eso qué significa? Que el templo es el cielo de esta tierra y que la palabra de los maestros es la palabra de Dios y que ellos son el sustento nuestro sobre la esfera. Los seres humanos vivimos en el abismo y no tenemos la luz ni la conciencia suficiente para darnos cuenta que estamos ante la misma presencia de Dios. No tenemos el fuego, la luz de los cielos activa dentro de nos para reconocer en ellos a Dios mismo, nuestros redentores, nuestros salvadores, los que vienen con la capacidad de redimir una criatura perdonándole todos sus delitos, todos sus pecados, todas sus transgresiones, desde cuando se salió o nos desprendimos del mismo absoluto. El que se hace simple es grande, el que se hace sencillo y humilde, ese es grande ante los ojos de Dios. Y la grandeza de los seres humanos todavía está aprisionada, está encarcelada dentro de la oscuridad de los siglos en el interior
en las conciencias nuestras. Esta doctrina, así no tengamos la claridad y la luz de Dios para dilucidar su grandeza, pero en nuestro interior late y palpita una intuición que nos indica que esto es lo más grande que se ha traído a la tierra y que en la medida que practiquemos esta enseñanza, exaltamos a los enviados de ella. No hay otra forma más digna y grande de exaltar a estos dos soles que practicar, vivir su enseñanza, su legado, su evangelio, que es el evangelio de Dios traído en esta época a los hombres. Entonces estamos al frente de Dios mismo. Por ahí le oía yo una conferencia a una legión clifótica que llevaba 28 años dentro de la enseñanza, y esa legión decía que había perdido el tiempo miserablemente, pues es la única verdad que había dicho en esa conferencia clifótica, porque abandonó las enseñanzas, abandonó la doctrina, y en la actualidad considera que la castidad no existe, que eso es una farsa, que eso es una mentira. Y esa legión clifótica estaba dentro de un cuerpo que se había distinguido como gran paladín de estas enseñanzas, que las defendía, que las pregonaba y que en algún porcentaje de pronto las practicaba, y que de un momento a otro se convirtió en acérrimo enemigo de lo que él antes pregonaba y enseñaba. Entonces, con esto nos damos cuenta que al menor descuido podemos ser víctimas de las legiones clifóticas que en nuestro interior cargamos. Pero estas enseñanzas, estas doctrinas, es el mismo cielo incorporado dentro de los abismos en la tierra. Esta es mi contesta, y adelante, venerable dragón, a la Hidelba. Gratísimas, querido maestro de Altacums, por vuestras sentidas palabras y también por vuestra sabiduría que ofrenda a todos los hermagdus que están oyendo. Se reportan también de Ecuador, dice Carmen Vera, presente y activo desde Puerto Viejo, Manabí, Ecuador. Gratísimas. Dice por aquí una Eva: sí, es un privilegio entender la doctrina porque no todo el mundo la entiende. Así es un trato que en verdad tiene que ser de retornos pasados, para en este retorno pues tener la oportunidad de entenderla en un porcentaje y practicarla con la ayuda de Dios y con la ayuda de los venerables maestros que con sus traltos pues son una motivación diaria para luchar y ser mejores. Vamos a continuar para ver si ya está en línea el venerable maestro Don Dagón. Sí, estamos en línea. Entonces, maestro, adelante su merced con vuestro aporte a esta inquietud. Bueno, esta pregunta es muy interesante y muy poderosa. Primero que todo, hay que ubicarnos y empezar a distinguir entre una persona que habla bonito y un mensajero de Dios, una energía que viene dentro del cosmos, desde arriba, desde los sagrados solo absoluto. Recordemos que Ja es del primer cinturón, del núcleo, del íntimo, que Kelión es del primer cinturón, Samael del sexto, Miguel es una energía que está inmersa en todos los cinturones, es el pegamento junto con el Cristo que une a todo.
está trayendo la energía del sagrado sol absoluto a estas regiones infernibles. Por eso, muchas criaturas, o las criaturas que le dieron los ojos a los maestros, ya no van a la muerte segunda. Y quienes aprovechen, ya saldrán de la rueda. Y quienes se hayan convertido en teocidas, no irán a la muerte segunda, pero estarán en los lugares infernibles, porque atacaron a Dios con cuerpo físico. Todos, es cierto, nuestros seres son parte de Dios, es verdad, pero hay una diferencia enorme. Cuando las casas no están completamente limpias, están llenas de basuras, como es la de los humanos. Y cuando un ser hace la voluntad de Dios, como son los bodhisattvas de nuestros maestros. Es importante. Llama la atención también entender la diferencia que hay entre una religión, así esta la llaman religión, pero esto no es una religión, es una doctrina de liberación. Las religiones de la tierra, debes entender que todos los enviados de Dios no vinieron a formar religiones, vinieron a entregar una doctrina de liberación para sacar los seres, rescatarlos, llámese demonios, llámese almas, llámense como sea. Y las religiones son creencias, jaulas, que sí puede que hagan que las personas sean bonitas, pero finalmente quedan en esas cárceles. Siguen ahí en unas cárceles espirituales, por llamarlas de alguna forma. Y a veces uno los ve discutiendo, se ven discutiendo. Es como una discusión de ciegos entre cuál es el azul y cuál es la diferencia entre el azul y el verde, o el rojo, pero nunca han visto esos colores. Así es el mundo. Ya entrando en la contesta que da el maestro, a la pregunta del maestro Pitagedol, ¿cómo honrar la presencia de nuestros maestros? La mejor forma es hacer carne y sangre su doctrina. No mirarla como una religión de creencias y entrar en discusiones bizantinas, como entran los evangélicos, todos los demás. No. Es hacer carne y sangre esta doctrina. Esforzarnos al máximo de cumplirla. Invocar nuestros seres. Hacer que nuestros seres sean los que dirijan el carro de nuestra existencia. Y yo les doy algo más, que no son mis palabras, son palabras de los mismos guías. Que liumnizarnos, samaelizarnos, buscar, invocar a nuestros maestros y sentir que ellos son los que guían el carro de nuestra existencia. Cuando esto ocurre, no se les haga raro, que sientan que los maestros les hablan allá en su mundo interior. Los libros sagrados de los evangelios que mandó quemar Constantino, los mandó quemar porque decían explícitamente que al Cristo había que buscarlo adentro. Y es verdad, tenemos que cristificarnos buscando ese Cristo dentro y hacerlo cada vez más carne y sangre. Y por estos días que tenemos la fortuna y la dicha de tener estos dos paladines del cosmos, hay que encarnarlos, hacerlos dentro. Encarnar la energía del deseo de Dios que es Samael.
encarnar la energía de Vator, que es el que nos saca de los abismos, es el portero en los abismos. Encarnar la energía de Lucifer, que es aquella energía que nos da la sabiduría para tratar con el fuego del mal, con la energía del mal para tornarla en bien, el Tao. Encarnar la energía de Miguel, que es el guerrero invencible de Dios, para no caer en los engaños y en los autoengaños. Encarnar la energía de Shabadi, o Or Shabadi Jael, que es la energía de la plenitud de Dios. Cuando encarnamos esas energías y buscamos que ese tipo de energías, aunado con nuestros seres, sean los que guíen el carro de nuestra existencia, estamos honrando a Dios. Estamos honrando la presencia de nuestros maestres y nos convertimos de alguna forma en sus enaltecedores. Y por nuestras bocas y nuestros actos hablan y se corpifiestan ellos. Y así la doctrina que entreguemos, que salga de nuestras bocas y de nuestras acciones, no será doctrina de fariseos, que cuya boca dice una cosa y sus actos otra. No, somos ejemplos vivientes de esos nuestros maestres. Esa es la forma de honrarlos con nuestro actuar y dedicar nuestra vida a un crecer permanente, a una reconciliación hacia Dios y aprovechar. Y aquí hago un llamado, porque muchos de nuestros hermagdus se han limitado a recibir las dádivas que nuestros maestros, que en buena hora las hacen, pero no se hace más nada. Y se puede caer en lo que cayó el catolicismo, de comulgar, pecar, comulgar y empatar, y así no es la cosa. Estas bendiceles tan gigantescas que nos están entregando es para que cerremos las puertas al pasado del pecar y del errar y empecemos una nueva vida de verdad y en serio, caminando en los caminos de Dios. Estas son mis palabras gratísimas. Gratísimas a su merced, venerable maestro Don Dagón, por vuestra contesta y bueno, por complecentar los portes que han dado los queridos hermagdus, los panelistas que estuvieron y nos están acompañando en este hoy, están disertándonos con este tema, bueno, con este punto tan interesante y tan fundaciertal en estos mociertos de la doctrina taoísta. Vamos dando finalización a este panel de sabiduría, esperando que haya sido de mucho provecho para sus seres, para los hermagdus que están contonizados por los distintos puntos de comunicación. Entonces vamos a continuar por aquí con el maestro Lufra Safit, gran sabio del pueblo de Dios, con esta inquietud que ha surgido. La grandeza de los venerables maestros es de tal magnitud que palabra alguna de mortal alguno pudiese llegar a expresar con la naturaleza de los hechos reales de estos grandes jerarcas. Jerarcas que su mirada traspasa el infinito de la naturaleza del agua, de la naturaleza del fuego, de la naturaleza de la tierra, de la naturaleza del aire, y todo a seguir de ahí en adelante, aún del éter y mucho más en la intimidad de todo lo que conforma la creación, con una naturaleza y con una prontitud tan gigantesca, tan amplia, tan despejada, tan nítida, con los mayores pixelajes de que una criatura alguna haya podido llegar a la esfera, a pisar esta esfera con semejante poder. Por algo encarnó el venerable maestro Kelium Zeus, el íntimo de Dios, en principio de esta obra. Y no podemos olvidar que el íntimo de Dios ha acompañado todo el tiempo al venerable maestro Kelium Zeus Induceus,
y el puntal de abajo, que es primera vez que se logra llevar a efecto en esta creacel. Esta combinacel de un habitante del absoluto con un habitante del abismo, en pro de la salvación de las almas, con una nitidez, con una precisel. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer quiénes son ellos, conocerles a ellos sus obras, sus hechos, sus palabras, con la naturaleza que ellos lo mostraron. Y humano alguno, y sobre todo demonios que venimos en vías de regeneración, hacer esta labor no es fácil, porque las manchas de nosotros en realidad son tan grandes que opacan la labor de ellos. Empero, ellos en su sencillez, en su simplitud, han otorgado las facultades naturales para que los hijos de su pueblo que siguen estas enseñanzas y que siguen este reconocimiento, estas huellas de estos salvadores, no podemos olvidar que este es el más grande de los tesoros. Poder escudriñar, estudiar, percibir, recibir la forma que ellos enseñaron, única en su naturaleza. Hay muchos escritores de grandes libros, grandes conocimientos sobre la tierra, grandes maestros que han venido, pero jamás alguno podrá igualarse a la talla de estos dos jerarcas de la creacel. Directa Inti, la crema innata del absoluto, venirse a aparecer por aquí con todo un potencial de seres de gran luminosidad y gran trascendencia. Esto no es fácil para un humano poderlo captar. Por eso en este pueblo no es fácil conseguir tanta gente estudiando y escudriñando estos misterios de la vida y de la muerte, pero no dejándolos en el misterio, sino despejándolos y develándolos en sí mismo. Esta grandeza de los venerables maestros, de que en cada segundo, en cada instante están emanando doctrina, porque sus palabras y sus hechos así lo enseñan. Por eso la multitud de seres que se aglomeraban alrededor de ellos cuando estaban presencial Inti y los podíamos ver, lo único que habían era grabadoras, libretas, lapiceros, registros para tomar cámaras fotográficas en su tiempo a la sencillez. Imagínense, sus mercedes, que los pudiéramos tener todavía, porque el pueblo que ha oído esta doctrina, la cantidad de seres que han pasado por los monasterios donde ellos han estado, por la presencia de ellos, son multitudes incontables, que si esos seres hubiesen asimilado en un alto porcentaje esta doctrina, no se hubieran presentado todas estas disidencias que se han presentado. ¿Pero por qué? Porque no se reconoció a estos seres. Sí, se vio que de pronto tuviesen algo de grandeza, pero no le dieron entrada a los aposentos de su templo para que se pudiesen ellos sembrar en cada uno de nos. Y ese es el traalto, facilitar que ellos se tomen en nos, poder nosotros facilitar esa entrada. Y para esto se meneste primero que todo reconocer que ellos menesten tomar estas viterias, ellos menesten tomar estas palabras, estos hechos. En principio, cuando salían los evángeles, los misioneros en ese tiempo, no éramos maestros y nosotros le decíamos maestro, pero nosotros no somos maestros. Entonces la gente, el mensaje suyo, ¿cómo hacemos, maestro, para que suene con el poder que su merced emana de su palabra? Y decía, no se preocupen por eso, estoy en sus gargantas, estoy en sus cuerpos, estoy en sus hechos, esfuércense en hacer mejor la obra que tienen que hacer sus mercedes, y ahí los estaré asistiendo. O sea que, recogiendo todos los portes que han dado todos, me recuerda mucho lo que el gran Parfilopa presentó, de que ese misterio de ser como niños, en la simpleza, en la naturaleza, en la evidencia, en la actividad del Hamen. Esto es un proceso que tenemos que encarnar cada día, dejar de ser demonios y volvernos más niños, más simples, más conscientes. El alma del niño es la conciencia del niño, pero no el niño inocente para que siga su pecado, no. Es el niño de conciencia, es el niño Cristo que nace en cada criatura
y estos Cristos somatizados en los cuerpos emanan un color, un olor, un sabor, una fragancia, y esa es la que las almas perciben. Recordemos que por aquí en este templo, cuando los maestros estaban, aquí estaban los seres dando, en el aire, los pájaros, el viento, el aire, todo emitía lo que pasaba por aquí. El agua llevaba doctrina, el aire llevaba doctrina, los acdivines llevaban doctrina a las regiones donde ellos iban. Entonces, venerables hermanos, ser reconocedores de este gran conocimiento de ellos no es fácil, pero hay que seguir haciendo el esfuerzo y no desistamos, porque lo mejor es insistir, persistir y nunca desistir. Hasta la victoria siempre. Habló para vosotros Lufra Safid. Bueno, gratísimas, maestro Lufra Safid, así es. Que quede invitación y que quede siempre de un objetivo vivo, que cada día luchemos por ello, de ser más firmes, de reconocer la grandeza de esta gran doctrina y no solo reconocerla de palabra, como así nos han dicho nuestros hermagdus, que pues no, eso es importante también, pero más importante aún es vivir la doctrina, sentirla, para así hacerla carne, hueso y sangre, para que nuestros seres se incorporen con nuestra viteria y así poder ser ejemplo y así poder ser doctrina viva en cada cosa que hagamos. Queridos hermanos del pueblo de Dios, esperando que haya sido de mucho provecho, que sus mercedes hayan disfrutado, se hayan deleitado sus seres con estas sagradas enseñanzas que se pudieron presenciar, bueno, pudimos aprender en este hoy. Gratísimas maestro Pitagedol por vuestras preguntas, gratísimas a los sabios, al venerable dragón Orudel, al maestro Hidaltacums, al venerable maestro Don Dagón, al venerable maestro Lauerfón, y aquí, bueno, también al maestro Lufra Safid, al maestro Palfilopa, por pues dar contestas a estas preguntas y brindarnos de sus enseñanzas, de sus conocimientos. Por aquí dicen los hermagdus: mis amados maestros Hakelim Zeus Induceus y Samael Joad Batorweor y queridos monjes del templo de Dios, presente su servidor Jaredom, y escuchando los sabios de Dios, paz y luz. Presente gratitud, venerables maestros Bendicel, maestra Jobzabal. Bueno, gratísimas. También se reportan desde Bucaramanga. Gratísimas a todos los hermagdus que estuvieron ahí presentes en este panel de sabiduría, invitados para una próxima oportunidad. Y gratísimas a nuestros venerables maestros, a estos grandes gigantes que han venido a esta esfera, como así hemos oído la grandeza de ellos, a ayudarnos, porque ese es el objetivo de él, a sacarnos de estos mundos, de estas prisiones, para llevarnos a los lugares donde pues somos, de donde salimos. Y bueno, esto se puede hacer si nos dejamos ayudar. Entonces, venerables hermagdus, siempre estará a la disposición de los enviados de Dios. Y gratísimas, los invitamos para que estén atentos a lo que continúa en las semiceles del pueblo de Dios.